Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos otro día más, como todos los viernes, con el objetivo y el propósito de compartir con el estudio de la palabra del Señor. De igual manera, queremos recordarle a los hermanos y amigos que debajo de este video se encuentra la dirección de correo de nuestra iglesia, con el objetivo y propósito de que usted pueda enviar sus comentarios, sus sugerencias y preguntas que queremos aprovechar y dar respuesta. De usted tener alguna pregunta, interrogancia, envíenos su pregunta de tal manera que en el próximo programa estaremos dando respuesta. Y de igual manera vamos a orar al Señor, pidiéndole a Dios su guianza, su dirección en el estudio de la palabra del Señor. Soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, en cuya presencia estamos, podemos entrar al trono de tu gracia, no por nuestros méritos, sino por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por el cual todos nuestros pecados han sido perdonados. Y en este momento, amado Padre Celestial, pedimos tu guianza, tu dirección, da entendimiento, Señor, con el propósito que podamos comprender y entender el propósito de tu palabra y conocer sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos y amigos, continuando con el estudio de Apocalipsis, en esta ocasión nos corresponde estudiar la carta a la iglesia Esmirna. Y el título del estudio de hoy es Esmirna, la iglesia que dio testimonio de su fidelidad a Dios. Cada uno de nosotros como cristianos y miembros del cuerpo de la iglesia debemos tener en cuenta, Dios nos ha establecido sobre esta tierra para ser rico. Lo repito, Dios no nos ha establecido en esta tierra para ser rico, aunque Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Dios nos ha establecido sobre esta tierra para dar testimonio del Evangelio de Cristo, sufrir por su causa y, si es posible, dar nuestra vida como testimonio que Él es nuestro Salvador, ya que en esta tierra no es nuestro hogar. Somos peregrinos, estamos de pasos, y es el ejemplo que nos ha dejado la iglesia de Esmirna. Y continuando con el estudio de Apocalipsis, es importante saber lo siguiente. El libro de Apocalipsis es un libro muy bien estructurado, organizado, y es el único libro profético del Nuevo Testamento, ya que sus páginas contienen las declaraciones con relación a los últimos acontecimientos proféticos que el Señor Jesucristo desatará sobre la tierra. Y el personaje principal es el Señor Jesucristo, pero no aquel que podemos contemplar al leer la historia de Navidad, o aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario, el cual el mundo recuerda su muerte y su resurrección en Semana Santa. No, para nada. Aquí tenemos al Señor Jesucristo glorificado, magnificado y excelso en gloria y majestad para llevar a cabo sus juicios sobre la tierra. Y el autor de este libro es el apóstol Juan, quien, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión de las cosas que fueron, la que son y la que serán. Y en el capítulo 1 contiene la presentación y la salutación de Juan el autor y de Jesucristo, quien le ordena escribir todo cuanto ve y oye.
Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tratan de las cosas que son, es decir, se ocupa de tema concerniente a la iglesia. Y a partir del capítulo 2, el Señor Jesucristo le dicta 7 cartas a las 7 iglesias escogidas que se encontraban en lo que en aquel día ya se llamaba el Asia Menor. Actualmente, en nuestro tiempo, es lo que hoy conocemos como Turquía. Estas 7 iglesias fueron seleccionadas por una razón muy bien definida. Cada una de ellas tienen una característica que pueden relacionarse con las diversas épocas por las que ha pasado la historia de la iglesia hasta llegar a nuestros días. Y el viernes pasado estudiamos la carta a la iglesia de Éfeso. Y hoy estudiaremos la carta a la iglesia de Esmirna, donde veremos el hermoso legado de ejemplo y de entrega, aún con su propia vida, nos ha dejado esta poderosa iglesia. Le invito a tomar su Biblia y buscar en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 11, sobre el cual basaremos el estudio de la palabra de Dios y en la cual Dios ministrará a nuestras vidas con relación a darnos valor y coraje que todo creyente debe manifestar cuando el mundo nos reta a manifestar la fidelidad a Dios, y es lo que nos enseña la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a iniciar haciendo un resumen sobre la ciudad de Esmirna, con el fin de tener un panorama amplio donde se desarrolló y donde se estableció esta valerosa y vigorosa iglesia. La ciudad de Esmirna estaba ubicada en la provincia de Roma de Asia Menor, a unos 56 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Llegó a ser una de las ciudades más prósperas por su ubicación geográfica y su cercanía al mar, su belleza y su desarrollo comercial para su época, al punto que llegó a rivalizar con Éfeso y Pérgamo. Era en realidad, y se le llamaba, el adorno de Asia, la flor de Asia, la corona de Asia. Bajo el Imperio Romano se hizo muy famosa por su hermosura y por la magnificencia en sus edificios públicos y la bien pavimentada calle. De hecho, la más famosa de sus calles era la calle del Oro, ya que en ella se encontraban los templos de los dioses, y comenzaba con el templo a Zeus, Apolo, Afrodita, y terminaba con el templo de Cibeles, la diosa de la madre tierra. También fue conocida como el sobrenombre de la ciudad dorada. Esta ciudad existía una escuela de medicina e imprimía su propia moneda, y según la tradición fue allí donde nació el poeta griego Homero. Esmirna tenía otras credenciales de grandeza aparte de su ciudad, y era una ciudad libre y era la más leal al Imperio Romano. El término Esmirna significa mirra, es decir, perfume, aroma. Era uno de los ingredientes del aceite para ungir a los sacerdotes, también para hacer perfume, y era usado para embalsamar a los muertos, y fue lo que le trajeron los magos, le trajeron regalos a Jesús al nacer. Actualmente se le conoce como Izmir, una de las ciudades más importantes de la Turquía
de hoy. Con relación a la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna representa la iglesia apostólica desde el año 94 después de Cristo a 314. El evangelio llegó a esta iglesia a través de los cristianos convertidos de la ciudad de Éfeso por medio de la predicación del apóstol Pablo. A esta iglesia, ubicada en Mirna, se le llama la iglesia del sufrimiento. Y fue en esta ciudad donde Policarpo fue uno de los ancianos principales y donde fue crucificado en la hoguera por el Imperio Romano del año 153 al 156 después de Cristo, a la edad de 86 años. Y ser cristiano se pagaba con la misma muerte. No había cristiano promedio, tibio, o era cristiano o no lo era. El testimonio del pastor principal de esta iglesia de Esmirna, Policarpo, cuando fue acusado se le solicitó que renunciara a Cristo, si no iba a morir en la hoguera. Y este anciano expresó: 86 años tengo y lo que me ha hecho es puro bien. ¿Cómo es de negarlo? Su determinación y pasión por Cristo fue mayor que morir en la hoguera. Esta iglesia, Esmirna, fue la que experimentó el periodo de mayor persecución y del número de cristianos que murieron a causa de esta situación. De hecho, se dice, según el historiador Juan Fott en su libro, El libro de los mártires, fue aproximadamente más de 5 millones de creyentes que murieron como mártires durante este periodo del año 94 hasta el año 314 después de Cristo. Fue una iglesia que decidió no negociar sus principios, es decir, no podía adorar y rendir culto al emperador y al mundo y al mismo tiempo a Dios. Y es lo que nos dice en Gálatas su capítulo 1, su verso 10. Pues, ¿buscamos ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O tratamos de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Señor. La iglesia de Esmirna se le acusaba de ser ateo, ya que no adoraba al César y a sus ídolos, y de destruir la familia, ya que cuando un miembro de la familia se convertía, era desheredado y expulsado de su familia y era despreciado. En esta iglesia de Esmirna, Cristo no observa nada que reprochar a esta iglesia. Tampoco expresa nada negativo, es decir, es una iglesia íntegra, fiel, con una vida espiritual excelente, y es lo que lo lleva al sufrimiento, a la persecución, y pule lo que es la vida cristiana. Por favor, hermanos, acompáñenme a conocer el testimonio que Jesucristo dice de esta iglesia, pobre para las cosas materiales, terrenales de este mundo, pero rico en los tesoros celestiales. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo habla de la iglesia de Esmirna. Yo le invito nuevamente que me acompañen a leer en Apocalipsis su capítulo 2, del verso 8 al verso 11. Y observemos el ejemplo de esta iglesia. El destinatario de la iglesia es el ángel de la iglesia. Vemos Apocalipsis su capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia. Jesucristo comisiona al ángel de la iglesia de Esmirna a llevar dicha carta. Es la única iglesia junto a la iglesia de la Filadelfia donde Jesucristo no tiene señalamiento y palabra de advertencia contra ella. Es la única ciudad de las 7 cartas que actualmente existe y donde se mantiene un grupo de cristianos y hermanos de la fe. Ahora bien, ¿cómo se describe nuestro Señor Jesucristo? Observe, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo se da a conocer como el primero y el último, es decir, el eterno. Qué hermosa expresión. Cómo Jesucristo se presenta a esta iglesia sufriente. Es decir, yo soy el eterno, yo tengo el control. El que estuvo muerto y vivió.
es decir, para no morir jamás. Quien tiene la llave de la muerte y de la vida. Son palabras de consolación, de ánimo a todo aquel que está sufriendo. Es decir, Cristo nos dice, Él es quien tiene el reloj de nuestra vida en sus manos. Y veamos los elogios de Cristo a esta poderosa y maravillosa iglesia. Fueron 3 elogios que Cristo manifiesta a la iglesia de Esmirna. Primer elogio. Cristo describe, conozco tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación significa apretar, exprimir, afligir, presionar. Es la palabra en griega que era usado en aquellos tiempos cuando un hombre era torturado hasta la muerte al ser aplastado lentamente por una enorme roca o ser echado a los leones. El Señor se identifica con el sufrimiento de su iglesia y declara que conoce la tribulación por el cual está atravesando. El teólogo Elvi Calvallosa, en su comentario de Apocalipsis, nos indica 5 propósitos que tiene la tribulación en la vida del cristiano. Número 1, hacer que buenos cristianos seamos mejores. Segundo propósito, disciplinar al creyente que se ha apartado del camino de Dios. Tercero, para manifestar el poder guardador de Dios en la vida de su Hijo. Cuarto propósito, para dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en el sufrimiento de Cristo. Y quinto, derrotar a Satanás en su propio juego. El Señor conocía la presión, la angustia, la adversidad sobre la cual estaba sometida la iglesia de Esmirna. Y Dios conoce nuestra tribulación. Él no lo ignora. Él está consciente de la realidad por la cual a veces pasamos nosotros, sus hijos. Segundo elogio de Cristo a la iglesia de Éfeso. Cristo conoce su pobreza. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta palabra pobreza significa suma pobreza, sinónimo de mendigo, de indigente. Esto se debía al hecho de profesar la fe cristiana, ya que eran despedidos los hermanos de Esmirna de su trabajo, de su oficio secular. Otros eran desheredados y rechazados de su familia. Con la pobreza venía el hambre y a esto se le añadía la persecución. Fue una iglesia sufrida, fue una iglesia materialmente pobre, pero qué ironía. Entre esta iglesia y la iglesia de la Odisea, la cual se jactaba y manifestaba orgullo por su condición de rica y próspera, podemos ver que la iglesia de Esmirna encontró elogio, grandeza, dio testimonio. Pero la iglesia de la Odisea no hubo para ella elogio, la cual estudiaremos más adelante. Pero para Dios, esta iglesia era rica, próspera, ya que la riqueza verdadera es la celestial. ¿Qué debemos de hacer y desarrollar para tenerlo en los cielos? Y eso es lo que nos dice en Mateo su capítulo 6, su verso 16 al 19. No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará su corazón. El corazón de la iglesia de Esmirna estaba en los cielos, y era su pasión, y era lo que le daba firmeza en medio de la adversidad y en medio de la persecución, al saber que eran peregrinos en esta tierra. Y veamos el tercer elogio de Cristo a esta iglesia.
Cristo conoce la injusticia que estaba padeciendo. Veamos el verso 9. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta expresión blasfemia significa calumnia, vituperio, acusación. Estos judíos hablaban mal de ellos, los acusaban, ya que los judíos tenían una buena reputación delante del imperio romano. Estas calumnias provenían de la gente de la raza judía, enemigos del evangelio. En otra palabra, estas personas no representaban una sinagoga de Dios, sino que realmente representaban una sinagoga que hacía la voluntad de Satanás. Estos cristianos estaban soportando una campaña de difamación de parte de un grupo judío que habían rehusado seguir a Cristo. Algunos registros históricos nos dicen cuáles eran las acusaciones de parte de los judíos contra nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna. Escuche esto. Número 1. Eran acusados de ser ateos e infieles, ya que rehusaban adorar a los dioses y de visitar los templos paganos. Otra acusación que sobre los hermanos de la iglesia de Esmirna llevaban, les señalaban que eran carníbales, ya que al celebrar la cena del Señor expresaban que se comían, participaban y comían del cuerpo de Cristo. También eran acusados de prácticas inmorales sexuales, ya que los unos y los otros se trataban con amor, ternura, porque se decían que eran miembros del cuerpo de Cristo, los unos y los otros. Y por último, eran señalados de antisociales, ya que no participaban de la vida mundana y de la cultura de aquellos tiempos. En medio de aquella persecución, en medio de estos hermanos entregar su vida, Jesucristo trae palabra de fortaleza a la iglesia de Esmirna. Escucha lo que nos dice en el verso 10. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermosas palabras de consuelo y de fortaleza al Señor. El Señor le dice, no temas. Son palabras del mismo Dios para fortalecer a su iglesia. A pesar de su sufrimiento, a pesar de la persecución por la cual estaban pasando, Dios le dice, no temas, yo estoy contigo. Y estas mismas palabras Dios la declara a sus hijos. Y fue lo que Dios le expresó a Abraham en Génesis su capítulo 15, su verso 1. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y fue lo que Dios le expresó a Josué en tiempo de adversidad. Esto lo vemos en Josué, su capítulo 8, su verso 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmaye. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jair. Y mira, yo he entregado en tu mano al rey Ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y fueron las palabras de fortaleza que Dios dio a Pablo cuando estuvo en Corintio. Y esto lo vemos en 1 de Corintios, su capítulo 18, su verso 9. O mejor dicho, en Hechos, su capítulo 18, su verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calle. En medio de la adversidad, Dios nos manda a su iglesia a no temer, ya que Él tiene el control de nuestra vida. Identifica quién está detrás
de este sufrimiento, de esta persecución de la iglesia de Esmirna, el adversario, el enemigo de nuestra alma, el propio Satanás. El término diablo significa acusador, calumniador. Y quiero que sepan, mis hermanos, toda acusación proviene del mismo diablo. Él es el acusador de nuestros hermanos desde el principio y de cada uno de nosotros. Y el Señor nos los dice en Apocalipsis, su capítulo 12, su verso 9 al 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y eso es lo que hace Satanás, acusarnos. Y quiero que sepa, amado hermano, toda acusación viene del mismo infierno y viene de Satanás. Y toda acusación tiene como propósito paralizarte, con el objetivo y el fin que tú no lleves al cabo el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y Jesucristo le revela la tribulación por lo cual van a pasar, enviado por el mismo diablo, para ser probado su fidelidad. Veamos lo que dice el verso 10. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Serán echados a la cárcel. El Señor estaba consciente y sabía de todas las adversidades por el cual estaba pasando la iglesia de Esmirna. Esto significa ser preparado, ser separado de su familia, lo cual su familia, que eran pobres, deberían sobrevivir sin tener a su lado al sostén que fue llevado a la cárcel. Y la cárcel de aquellos tiempos era como una cisterna, un hueco que se entraba como si fuera un techo. De igual manera nos dice, también van a pasar por tribulaciones mayores por 10 días. Y justamente la iglesia pasó por 10 persecuciones llevado a cabo por estos diferentes emperadores. Y la 10ª persecución fue la de Diocleciano, que fue la más cruenta por la que pasó la iglesia Esmirna, la cual duró 10 años. Mas la iglesia de Esmirna no fue destruida. Y a través de los tiempos, ninguna persecución ha podido destruir la iglesia de Jesucristo, ya que Cristo ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amados hermanos, podrán venir las adversidades que vengan. Podrán levantarse lo que se levante contra la iglesia. Pero las puertas del Hades no podrán permanecer contra la iglesia del Señor, porque es la iglesia victoriosa, la iglesia de Cristo. Y observe esto, Cristo le recuerda que sean fieles. Le invita a continuar siendo fiel hasta la muerte, aun en medio de la muerte. Es decir, es la meta de nosotros como cristianos, serle fiel hasta la muerte. La fidelidad fue la mayor ofrenda y testimonio de esta iglesia de Esmirna para Dios. Y la promesa del Señor es: y yo te daré la corona de la vida. Es decir, el Señor se refiere
a un galardón, a un premio. Y de la manera que le seamos fieles al Señor, Dios de igual manera nos dará la corona de la vida. Y esta corona de la vida es el galardón que el Señor dará a los creyentes que permanezcan fiel e íntegro al Señor. Y esta palabra corona es estéfano y se refiere al collar de laurel con que se le premiaba el galardón de las competencias atléticas de los Juegos Populares en Esmirna. La iglesia de Esmirna fue una iglesia que compitió con agonía al punto que dieron su vida por el testimonio de Cristo y alzaron el premio. Y vemos el llamado de Cristo para la iglesia a través de los tiempos. Y nos invita a nosotros a prestar atención conforme a lo que nos dice en Apocalipsis, su capítulo 2, su verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cristo nos recuerda que si imitamos a la iglesia de Esmirna en ser fiel al llamado de Dios, no vamos a sufrir daño de la segunda muerte. Es decir, no seremos juzgados en el juicio del gran trono blanco, donde serán presentados todos aquellos que rechazaron a Jesucristo y no fueron fieles al evangelio del Señor. En medio de la adversidad es donde aflora el verdadero cristiano y el carácter del hombre y la mujer de Dios. Es allí donde se refleja un cristiano genuino. Y esto lo vemos en Santiago, su capítulo 1, sus versos 2 al 3, mis queridos hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debemos poner de patrón y de ejemplo en nuestra vida la iglesia de Esmirna. La libertad que hoy gozamos, los hermanos de la iglesia de Esmirna lo anhelaban. Hermanos míos, el evangelio o seguir a Cristo no es un viaje de excursión. No es vivir en el reino de Narnia. Seguir a Cristo y el evangelio no es para cobarde, sino para valiente. Y es lo que nos dice en Apocalipsis, su capítulo 21, su verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero observen este texto que acabamos de leer. Inicia con los cobardes, es decir, lo que Dios más rechaza y lo que Dios repudia es al cobarde. Aquel que no es capaz de dar testimonio de Jesucristo en medio de la adversidad y en medio de la persecución. Los hermanos de la iglesia de Esmirna son recordados como la iglesia sufrida. Ahora yo pregunto, ¿y usted cómo piensa ser recordado? ¿Cómo piensa ser recordado? Recordemos lo que Cristo nos dice en Juan, su capítulo 16, su verso 33. Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia de Esmirna permanece. La iglesia de Esmirna fue pobre,
pero es de las 7 iglesias que el Señor la llama rica porque hizo tesoro en los cielos. Entendió que era peregrina, que su ciudadanía estaba en los cielos, y vio el sufrimiento, su persecución, como una manera de identificarse con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y como nos dice en Romanos su capítulo 8, su verso 28 al 39, y con esto termino. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y agregamos el COVID-19, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de Esmirna venció. Fue la iglesia del sufrimiento. Fue la iglesia de la persecución. Y es la iglesia triunfadora que hoy es testigo para cada uno de nosotros de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis amados hermanos, seamos fieles. Llenémonos de valor, de valentía, de coraje, y demos testimonio de que Cristo es el Señor de nuestra vida. Ya que si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Oremos a Dios. Amado Dios, queremos darte gracias por la enseñanza de tu palabra en el día de hoy. Gracias por esta carta escrita a la iglesia de Esmirna, que es de estímulo, de ejemplo, y es testigo para nuestras vidas actuales como cristianos, de llenarnos de valor, de coraje, de firmeza, para dar testimonio de ti. Te pedimos, Señor, que por medio de la presencia de tu Espíritu Santo, Padre eterno, llénanos de valor, llénanos de coraje, llénanos de firmeza para dar testimonio del Evangelio y de predicar las buenas nuevas de salvación. En el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesucristo, te damos la gracia. Asimismo, mis amados hermanos,
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.